La noche de verano envuelve a la casa en un calor pegajoso. El aire denso y cargado de un aroma a hierba recalentada por el sol. En su cuarto, iluminado por el resplandor azulado de la pantalla del portátil, Noé trabajaba en su proyecto escolar. El ventilador zumbaba inútilmente, removiendo el aire tibio, mientras el reloj marcaba las 11:30. De vez en cuando levantaba la vista hacia la ventana abierta, donde la calle reposaba en una quietud incómoda, rota solo por el destello de los faros de un coche perdido o del trote nervioso de un perro paseado por su dueño. A veces, un gato cruzaba la acera opuesta. La atención de Noé se desviaba constantemente al exterior. La calle, bañada por la luz débil de un farol parpadeante, parecía más oscura de lo habitual, como si la noche se hubiera tragado los bordes de las casas. Sus ojos se detuvieron en una sombra al final de la calle, justo donde el resplandor del farol moría. Al principio pensó que era un árbol, o tal vez un poste torcido por algún automóvil que se había estrellado. Pero la sombra no se movía. Era alta, delgada, y tenía un contorno que no parecía normal. Tan fija que el aire movía las ramas, los árboles, los arbustos alrededor de ella, sin lograr que la sombra se desplazara unos centímetros. Su corazón se aceleró, parpadeó, como si esperara que la sombra se desvaneciera como producto de su mente cansada. Pero allí seguía. La sombra no avanzaba, no retrocedía, solo estaba, como si lo estuviera observando desde la distancia. El ventilador pareció callarse por un instante y el aire se volvió más pesado. Un zumbido bajo que apenas se escuchaba comenzó a colarse por la ventana, como si fuera el roce de las ramas de los árboles chocando con la casa. Noé se inclinó hacia el cristal. Su aliento empañó el vidrio y la figura alzó una mano, lenta y deliberadamente, y aunque no podía ver su rostro, vio cómo se ajustaba el sombrero. La luz del poste parpadeó una vez más, y en ese instante de oscuridad, la sombra se esfumó. Noé apenas si pudo dormir. La imagen de la sombra con sombrero de ala ancha, inmóvil, bajo el poste parpadeante, se había grabado en su mente como una quemadura. Toda la noche, el zumbido que había oído desde la ventana hacía eco en su cabeza. En el instituto, el día transcurrió en una sensación de fatiga. Noé apenas escuchaba las voces de sus compañeros o el hablar monótono de los profesores. Su última clase era en el taller de carpintería, un lugar lleno de serrín y el chirrido constante de sierras y lijadoras. El taller olía a madera recién cortada, pero hoy descubrió algo más, un hedor leve, como a cuero mojado y podrido. El olor se colaba por las rendijas del almacén al fondo del salón. Noé intentaba concentrarse en lijar una tabla, pero sus manos temblaban y la tabla se deslizaba torpemente. Fue entonces que lo sintió, un frío que no tenía sentido en el calor polvoriento del taller. Levantó la vista y su mirada se clavó en la puerta entreabierta del almacén frente al taller de carpintería. La oscuridad le pareció más densa de lo normal, como si absorbiera la luz de las lámparas fluorescentes. Y entonces la vio. La sombra estaba ahí, al fondo, entre las pilas de madera y herramientas olvidadas.
El sombrero de ala ancha se recortaba contra la penumbra, inmóvil, pero Noé juró que el borde del sombrero se ladeó ligeramente, como si la figura lo estuviera estudiando. No había detalles de la vestimenta o sus rasgos, solo un vacío negro y difuso, pero sintió su mirada, pesada, como de dos fríos que apretaba su nuca. El ruido del taller se desvaneció, reemplazado por un zumbido grave, parecido al de las uñas rasgando una tela, como un cántico arrastrado por el viento. Las tablas apiladas en el almacén crujieron, como si algo se moviera entre ellas, pero la sombra no se inmutó. Noé dejó caer la tabla, y el sonido de la madera contra el suelo lo hizo sobresaltarse. Parpadeó, y por unos segundos la figura pareció estar más cerca, justo al borde de la puerta. El hedor a comida podrida se intensificó, y Noé sintió un gusto amargo en la garganta, como si hubiera inhalado algo vivo y corrupto. Nadie más en el taller parecía notarlo. Sus compañeros seguían trabajando, ajenos, mientras el profesor gritaba algo sobre alinear las juntas. Noé hizo el intento de gritar, pero su voz se atoró. La sombra inclinó el sombrero, y por un segundo creyó escuchar un lamento, un grito macabro. Luego, la puerta del almacén se cerró, sola con un golpe seco, y el grito cesó, pero el olor permaneció. Impregnando en el aire, y Noé supo que, aunque no podía verla, la sombra seguía allí, esperando. Así que Noé tomó su bicicleta y pedaleó con furia, el chirrido de la bicicleta resonando en sus oídos mientras el viento cálido le azotaba el rostro. Su corazón latía desbocado, no por el esfuerzo, sino por la imagen que se negaba a abandonar su mente, la sombra del hombre del sombrero en el almacén, con su sombrero de ala ancha ladeado. El hedor a cuero podrido aún le quemaba las fosas nasales, como si hubiera adherido a la piel. Noé intentaba concentrarse en el camino, pero su mirada se desviaba hacia las sombras que se alargaban entre los árboles y los postes de luz. Al doblar una esquina, su respiración se detuvo. Allí, recortada contra un poste de luz, estaba la figura. El sombrero de ala ancha proyectaba una sombra imposiblemente larga, que se retorcía sobre el asfalto como si tuviera vida propia. No había rostro, solo un hueco negro. La figura no se movió, pero Noé sintió que lo atravesaba con una mirada que le helaba las entrañas. El pánico le nubló la mente. Sus manos temblorosas se aferraron al manubrio, pero la bicicleta se tambaleó. Fue entonces que por fin la sombra dio un paso al frente y un zumbido crujió sus oídos, como un enjambre de insectos susurrando su nombre. Noé giró el manubrio con fuerza, pero demasiado tarde. La rueda delantera chocó contra el bordillo, y el mundo se volvió un borrón de dolor y oscuridad. Su rostro se estrelló contra el asfalto, y un sabor a sangre y tierra cubrió su boca. Noé despertó con un sobresalto, el cuerpo empapado en un sudor frío, a pesar de la brisa fresca que se colaba por la ventana abierta. La habitación estaba sumida en una penumbra opresiva, y el reloj en la mesita marcaba las 8 de la noche, aunque el tiempo parecía haberse distorsionado, como si las horas se hubieran deslizado. Su rostro palpitaba, la costra en su mejilla tirando de la piel con cada movimiento. El accidente en la bicicleta lo había dejado mareado. Torpemente se levantó de la cama, sus piernas temblorosas apenas sosteniéndolo. La brisa traía un olor extraño,
no a verano ni a hierba, sino a algo rancio, como ropa mojada abandonada en un sótano. Al acercarse a la ventana, sus ojos se clavaron en la calle. Allí estaba, inmóvil, bajo el faro titilante, la sombra del hombre del sombrero. Noé sintió un peso que le apretaba el pecho. La figura no se movía, como siempre seguía sin moverse, proyectando una sombra que parecía hacerse un poco más larga con cada parpadeo del poste, como si intentara llegar hacia él. Antes de que pudiera cerrar la ventana, el timbre de la casa resonó, un sonido agudo que cortó el aire como un cuchillo. Noé se congeló. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. El timbre sonó de nuevo, insistente, como si algo golpeara. Bajó las escaleras torpemente, mareado, el mundo girando hacia alrededor. Cada escalón crujía bajo sus pies y el aire se volvía más pesado, cargado de ese olor a basura y comida podrida que ahora le revolvía el estómago. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerse del pasamanos. Llegó a la puerta, el corazón en la garganta, y con un movimiento lento, casi contra su voluntad, giró el pomo. La puerta se abrió con un gemido, y allí, frente al marco, estaba el hombre del sombrero. Pero esta vez no era solo una sombra. Bajo el ala ancha, un rostro emergió, o lo que debería haber sido un rostro. La piel era un mosaico de carne podrida y costras negras, como si hubiera sido cosida a pedazos por manos torpes. Los ojos de un color blanco como si fueran un par de canicas. Y entonces la boca se abrió, descomunal, un abismo de dientes desiguales y afilados que parecían vibrar con el zumbido. El olor que salía de ahí era insoportable, una mezcla de sangre podrida y tierra húmeda. Noé sintió que el aire mismo se volvía espeso, como si intentara arrastrarlo hacia esa boca imposible. La figura dio un paso adelante y el suelo bajo sus pies crujió, como si la casa misma se estremeciera. Entonces, con un estruendo que le perforó los tímpanos, la puerta se cerró de golpe. El marco tembló como si algo inmenso hubiera empujado desde el otro lado, y la casa quedó en completa oscuridad. Esa misma noche, del otro lado de la ciudad, Omar cerraba la ventana. A lo lejos visualizó una sombra recargada en el poste. Volteó la vista a la casa de enfrente, y ahí, en un poste de luz que comenzaba a parpadear, otra sombra, de una altura menor que la primera. Parecía estarse ajustando un sombrero. En ese momento, las luces de la calle parpadearon, todas al mismo tiempo, seguido de un ligero olor a tierra húmeda. Cuando regresó la luz, con la mirada, buscó aquellas sombras donde antes las había visto, pero no había nada. Algo lo hizo bajar la vista al poste frente a la entrada de su casa. Y ahí, inmóviles, ambas sombras, una más alta que la otra. Solamente cuando Omar se apartó de la ventana, las sombras comenzaron a caminar a su casa.